Bueno, siguiendo con nuestro trabajo para el proyecto integrador que estamos presentando, en estos momentos me encuentro con Walter Chirinos. Él ha sido cocinero en Bambú, de restaurante de comida asiática. También ha sido encargado de cocina en Hatuchay Inn, en Machu Picchu, Cusco. Y ahora se encuentra laborando en la antojería de la sede de Magdalena, donde es cocinero, encargado del área de planchas, encargado del área de sándwiches y además ayudante del área de logística. Walter, como te comenté, ¿Qué tal? fuera de, fuera de grabación, este proyecto se basa básicamente en presentar un modelo de chaufas to Ujú. go, pero así al estilo Pinkberry. Entonces, Ok. para ello, necesito que me apoyes resolviendo algunas preguntas que tenemos de cómo poder ser los mejores en el área de cocina. Claro, dime. De acuerdo, entonces para empezar, primero, ¿dónde es que compras los insumos para la preparación de un chaufa? Bueno, para la preparación de un chaufán, lo ideal es comprar donde puedas encontrar la diversidad de insumos chinos, que se da más en el barrio chino, en la calle Capón, donde puedes encontrar productos frescos y de un buen estado, que además pueden aportar muchos sabores a tus preparaciones o comidas. Entonces, barrio chino como principal proveedor, ¿alguno en particular o casi todos pueden ser? Bueno, particularmente cuando trabajamos en el mismo barrio chino, hay un pasaje donde tenemos una proveedora donde nos surte de vegetales, tubérculos, y nos trae siempre con la mayor calidad que requieren. De acuerdo. En este caso, ahora yendo a lo que es la parte de no solo insumos, sino cocinas, wok, ¿esto también los puedo encontrar por el barrio chino o dónde puedo ubicarlos? Claro, lo podemos encontrar justamente en lo que es en Abancay, la avenida Abancay como Cayali. Justamente ahí tenemos variedad de poder conseguir uno de calidad y en precios, el tema de los utensilios de cocina, como sartenes, como woks, como ollas, tanto también como cocinas industriales o semi-industriales para un negocio. A mí no sabía lo de la cocina, interesante. En este caso, volviendo otra vez una vez más a los insumos, ¿cuáles son los criterios que tú observas al momento de comprar? Yo no sé nada de cocina, entonces, alguien nuevo, ¿qué es lo que debería observar en la carne, en los arroces? ¿Qué es lo que tengo que observar? Bueno, siempre lo que hay que ver en el tema de un insumo, por ejemplo en los vegetales, el tema del color, su textura y aroma, para saber si el producto está fresco. Igual de los cárnicos, por ejemplo, si normalmente un chifa o bueno, comida china, se requiere siempre lo que es el pollo. El pollo tiene que tener un buen estado, ¿no? Que sea carne este, roja, ¿no? Que no tenga coágulos de sangre y por el mismo aroma que uno percibe se ve si es fresco o no. Es decir, del día, para ser más preciso. Claro, del día. Mm, ya, respecto a cantidades, por ejemplo, nuevamente tomando en consideración que somos un modelo así de tipo franquicia para un negocio de tipo fast food, este, o sí, le comentaba, es un fast food, entonces quería saber cuáles son las cantidades que necesito en arroces, ya sea por días, por semanas, por meses, carnes, cuántos kilos, más o menos. O normalmente lo que puede ser tal vez un día el tema de arroz son en un promedio de 50 kilos Wow. para poder trabajarlo durante el día, mayormente que la demanda o tu principal insumo es el arroz. Es algo que tienes que proveer y siempre tener. El tema de, por ejemplo, porciones, tenemos el tema de los cárnicos, promedio siempre de 60 gramos. Ya sea para carne de Puede ser pollo, ajá, chancho. cárnicos en general, que son siempre 60 gramos, que es la cantidad que se maneja, que es dable, ¿no? Para un plato que puede prever más o menos de 300 gramos de arroz, un promedio. ¿No? Y tal vez en lo que es cebolla china, salsa ostión o qué sé. Bueno, tiempo eso, más que todo lo que lo vemos es el tema por botellas, porque normalmente siempre son pequeñas cantidades que se utilizan para la preparación, que normalmente, por ejemplo, ese tipo de botellas como salsa ostión o sillao, más o menos son un promedio de 2 botellas por semana. En el tema de lo que son las cebollas chinas, es un promedio que por plato te esté saliendo
unos 20 gramos a 10 gramos de cebolla china por porción de por 300. porción de 300 de arroz. Eh, Huevo, tal vez en este caso. Bueno, el huevo también es un promedio más o menos de 30 a 35 gramos de huevo. Pero, por ejemplo, eso para la preparación. Sin embargo, para compra de huevos diarios o mensual o Más o menos, estamos hablando más o menos de 10 kilos de huevos diarios. 10 kilos de huevos diarios. De acuerdo, entonces pasamos a la siguiente con... Oh, ¿cómo es la cocina? Es decir, ¿cuál es el tamaño? ¿Cómo son las dimensiones? Bueno, normalmente para poder trabajar ese tipo de comidas relativamente es un tamaño mediano, no muy grande. ¿Por qué? Porque normalmente trabajamos en base a las cocinas que son chinas u orientales, que se trabaja en ambientes pequeños, pero siempre con distribución, o tal vez con una distribución adecuada de por área, ¿no? Que vendría a ser más o menos, ¿no? Tener lo que son una cocina de cuatro hornillas, por ejemplo, ese tipo de negocio, con dos boqueras, que es típicamente para salteado, una olla de arroz industrial, ¿no? Un área de fríos y almacenamiento, una cámara de refrigeración o congelado. Así como me lo vas explicando, estaríamos hablando de un área de 6 por 8 por 12 más o menos. Sí, un promedio. De acuerdo. Entonces, mencionabas boqueras y cocinas. En este caso, ¿cuántas de estas cocinas necesitaría? O boqueras ahora. Me- Bueno, la cocina que necesitaríamos sería una cocina industrial de cuatro hornillas, Ujú. que es en base para este tipo de negocio que es manejable. El tema de las boqueras, que es muy usado en el tema de los salteados y los chaufas, sería un promedio de 12 boqueras para poder trabajar como cubre la demanda, ¿no? Muy bien. Nuevamente también seguimos en la cocina. ¿Qué equipamiento tiene que tener? Ya me habías comentado, necesitamos boqueras, necesitamos cocinas, necesitamos un área de fríos. ¿Cómo Sí, es eso? un área de fríos para tener vegetales previamente cortados, más o menos un promedio eh, para cubrir más o menos medio día, Ujú. que es justamente para poder refrigerarlos y mantenerlos en buen estado. Netamente esa área va a ser donde podamos almacenar el tema de las salsas Oh. que estén preparadas, estén refrigeradas y rotuladas promedio durante 3 días como máximo. ¿Esto tiene un nombre en particular? Congeladoras. Bueno, esta área de fríos es netamente trabaja justamente como dice su nombre, área de fríos, que es para trabajar y guardar este tipo de cosas. Muy aparte que se necesitaría una congeladora y una refrigeradora, que Ah, sería una cámara de fríos que cumplen con esas dos funciones, donde podamos tener separado y rotulado cada producto. entiendo que más o menos así también funciona el almacén, Ujú, ¿cierto? correcto. Y, ok, perfecto. Además, para la preparación, ¿qué otra cosa necesitaríamos? Ollas especiales, bueno, woks, entiendo por las boqueras. ¿Qué utensilios? Trinches, a ver, más o menos. Bueno, tendríamos que tener lo que son sartenes. Sartenes, un promedio de 5 o 6 sartenes. Tendríamos que tener lo que son los cucharones, no justamente para poder saltear el arroz. Cucharones, trinches para el tema del arroz, poder granearlo, poder peinarlo. Y el tema más o menos cuchillos que tenemos por lo técnico que nosotros manejamos y que se maneja de tipo de cocinas, son cuchillos de chef que son número 10 y número 12. Un hacha también del número 10 justamente para lo que son los cárnicos. Necesitamos mesas de trabajo, necesitamos también tablas para poder elaborar, normalmente por colores, que nos especializamos más o menos en aves, que son las tablas amarillas, en los vegetales, que son las tablas verdes, y las tablas rojas para los cárnicos. La olla en particular, que tal vez disculpa que no, creo que me perdí un poco, es una olla especial, existe olla industrial, por ejemplo, el término. Bueno, más que todo son por el tema de los tamaños, ¿no? Industrial se le dice por el tema que es para cantidad, ¿no? Un poco más masivo, se podría decir. Que trabajamos con ollas grandes, que se necesitaría el tema de cocción más que todo por lo del tema del arroz, nada más. Pero netamente lo que se fundamental serían los woks, las sartenes, ¿no? Y los cucharones. En este caso solo necesitaría una olla, porque Ujú, que es para la arrocera industrial que se necesitaría para preparar el arroz. bueno, ya sin querer me adelantaste la pregunta de qué especificaciones técnicas, me hablabas de cuchillos
1210, un H10, ollas industriales. En todo caso, estas, me comentabas, también se encontraban por Abancay con Ucayali. ¿Alguna otra recomendación de dónde más puedo comprar todo esto o todo lo encuentro ahí? La verdad es un sitio donde podemos encontrar de todo, por el tema de que estamos muy cerca del barrio chino, Ujú. se encuentra ese tipo de utensilios. Prácticamente encontramos ahí, como te repito, precios y el tema de calidad, que es variada, que es un muy buen punto de compra, ¿no? De acuerdo. Ahora pasamos a lo que se refiere al personal. Más o menos, ¿cuánto es el promedio de personas que yo necesito, incluyendo a área administrativa y cocineros, gente en el counter? ¿Cuántas personas necesito en un local para poder cubrir esa demanda? El promedio que tendrías que tener, más o menos estamos hablando de 8 personas, incluyendo la persona de despacho, ¿no? Si hablamos la parte primero posterior, sería lo que es el tema de la persona en counter, que es una persona, un administrador, ¿no? Ujú. Y en tema de cocina, sería simplemente lo que es el chef, el jefe del área de turno y los ayudantes que serían las 4 personas restantes, que es para Bien. el tema de elaboración de la comida. Y ahí tenemos los ocho. Entiendo que en este caso los ayudantes y el asistente, perdón, y el administrador o encargado de cocina es por turnos, es decir, turno mañana y turno noche, no es que... Ujú, correcto. De, de acuerdo. Eh, Seguimos con el personal. ¿Cuál es la vestimenta que usualmente tienen que usar? Hoy por hoy vemos gente, o perdón, restaurantes que trabajan vestidos de negro porque dicen que son orientales, pero también tenemos el clásico blanco. ¿Cuál es el más recomendable? Bueno, por lo menos el más recomendable por el tema de salubridad es el tema del uniforme blanco, que siempre implica propiedad y limpieza a la hora de trabajo, ¿no? Que siempre debe mantener un cocinero a la hora de trabajar. El más recomendable es ese. Muy bien, entonces pasamos ahora sí tal vez a unas preguntas más específicas respecto al arroz chaufa. Em, ¿qué, qué insumos, qué cosas tengo yo tener que ya preparadas o habilitadas para poder empezar a hacer un arroz chaufa? Bueno, para un arroz chafas nosotros tenemos una palabra técnica que se le dice mise en place, que es justamente para tener ya habilitado las cosas, que sería en tema de la cebolla china ya picada, las tortillas ya prehechas, el arroz ya preparado y reservado. ¿Por qué reservado? Porque el arroz no podemos utilizarlo caliente. Sería una masa y no sería nada llamado un arroz chaufa. Tiene que tener reposo para que se pueda trabajar bien. Y si es del día anterior, mucho mejor. Wow, sin querer, me adelantaste a la siguiente pregunta justo para saber si hubiera sido mejor el arroz chaufa el día anterior o el mismo día más temprano. En este caso, al hablar de una cantidad específica, sería todo lo que caiga en la olla industrial, sería todo lo que esté ahí, se guardaría de un día para el otro. Sí, más o menos en una olla te puede gustar lo que son los 5 kilos, que siempre se debe reservarlo en 2,5 kilos en cada recipiente o cambro, que para que enfríe y poder trabajarlo más tarde o el día siguiente. De acuerdo. Respecto al arroz, me comentabas en la anterior pregunta que la porción tiende a tener 300 gramos al momento de servirla y además 60 gramos por los productos cárnicos. Después, respecto a la cebolla china, a tal vez lo que uno tiene que echar de salsa ostión, sillao, ¿cuáles son esas medidas? Bueno, normalmente trabajamos un tema de, por lo menos en salsa, es un tema de pulso, que lo consideramos como vueltas. ¿Cuántas vueltas se le da por salsa o por preparado? En el tema de la cebolla china, como te expliqué, más o menos es una cantidad mínima, que estamos hablando de 10 gramos, 15 gramos por porción. De acuerdo. Y ahora sí, justamente esta es la pregunta un poquito más complicada. ¿Cuál es la forma correcta de preparar un arroz chaufa? Bueno, para poder preparar un arroz chaufa, primero tenemos que tener el arroz del día anterior o ya frío para poder trabajarlo. Sería empezar primero con el arroz, hidratarlo un poco con el fondo, un fondo de ave, hidratarlo, ¿no? Y empezar a saltearlo. El salteado es muy importante porque así evita que el arroz se pegue y se formen grumos y masas o se queme. Entonces empezamos con eso, nuevamente añadimos lo que es salsa ostión, se añade el sillao y entonces luego se empieza a añadir lo que es el huevo.
mezclarlo y el cárnico que está previamente salteado y sazonado. Ah, es decir, al último va la carne. Ujú, se añade para incorporar y añadirle sabor al arroz. Hay algo que no me queda claro. ¿Qué es lo que utilizas para hidratar el arroz? Fondo, ¿Qué es es un fondo? un fondo viene a ser bueno, en técnico sería un mirepoix para nosotros, que son verduras como el apio, el poro, la zanahoria y la cebolla, que va con el espinazo del ave. ¿Para qué? Para que le aporte sabor y no estemos trabajando con tal vez cosas neutras como el agua o trabajar con sazonadores, que sería, uno, perjudica mucho la salud y lo que trabajamos nosotros es un poco más natural. Bastante, bastante bueno. Nunca había escuchado el término, sinceramente. De acuerdo. Entonces, para la presentación del plato, ya sea primero para presentar en el momento a alguien que quiera comer ahí en una barra, ¿cómo se tendría que presentar el arroz chaufa? ¿Hay alguna forma de decorarlo por el estilo? Bueno, lo que podemos trabajar más que todo en decoraciones, para poder servirlo, algo que le aporte, se podría decir, color y un poco más de vida, sería el tema el ají amarillo o pimiento, o la misma cebolla china, cortándolo finamente y dejándolo remojando en agua, que hace que estas verduras se doblen y le den un aspecto bonito y presentable a un plato. Podemos utilizar eso en el tema de las barras. Y en el caso para una presentación para llevar, ¿se puede o Bueno, para llevar netamente la presentación no es muy específico o importante, simplemente es servirlo y que tenga siempre limpieza en el producto donde vaya, ¿no? Almacenado y pueda llegar a limpio, correctamente servido a su destino. hablando justamente ya ahora de tiempos de espera, voy a ser más preciso, temas con los proveedores? ¿Qué es lo ideal? Me comentabas que que hay locales, o perdón, tiendas en el barrio chino, centro de Lima, donde uno puede conseguir los insumos. Sin embargo, lo ideal sería que uno mismo vaya a recogerlos, o es mejor tener un proveedor que me los traiga y cada qué tiempo. Bueno, para ello tendremos que tener un proveedor confiable, ¿no? Previo siempre conversarlo con el chef, que sepa qué productos nos trae y que siempre sea continuo ese traslado de productos. Lo importante sería de que para que una facilidad es de que una persona compre los productos previamente y nos hagan llegar a los locales. Entonces, y más o menos con qué frecuencia tendría que ser. Por ejemplo, las verduras tienen que ser diarias, pues trabajamos con un stock en promedio durante el día para que no se nos quede nada, ¿no? Y siempre tener reservas, pero las verduras tienen que ser diarias. Los cárnicos pueden ser interdiarios, tanto como los secos o cereales, que serían como el arroz, un producto enlatado como una conserva, las botellas de sillados, el ostión, que son interdiarios. Mm, a ver, entonces, ya. Y esto, bueno, y estos productos que me proveen, vale la redundancia, los proveedores, ¿en qué cantidad deben ser? Ya me comentabas la frecuencia, interdiario, diario para algunos, pero ¿cuánto más o menos tienen que traerme diario o interdiario? Bueno, promedio, interdiario podrían traernos, por ejemplo, en el tema de arroz, pueden ser los sacos de arroz, ¿no? Igual los enlatados conservas que trabajemos. En el tema de los cárnicos estamos hablando en promedio, por lo menos por porción que nosotros tenemos son 60 gramos. Estamos hablando de pollo, que son filetes de pierna o pechugas. Estamos hablando de peso más o menos unos 28 kilos más o menos de pollo. Diario. Bueno, Ujú. interdiario en este caso. Interdiario. ¿Para qué? Para que no le echen a otros poder producirlo y rotularlo. De acuerdo. Entonces, ahora, bueno, ya yéndonos un poco a la parte externa del local, es decir, ¿cómo debería ser? Me comentabas qué es lo que necesita, me comentaste una web fríos, almacén, counter, pero en tu experiencia, ¿cómo debería ser este local? ¿Cómo debería estar distribuido? Hablándote principalmente de un fast food, que por el momento pensamos que puede ser en un ambiente de patio de comidas. Ujú. Bueno, normalmente
Hoy en día, bueno, muchos se ven en el fast food que sus cocinas no la tienen a la vista de los clientes y sería algo innovador y mejor presentable que sea así. Yendo por ese lado, tendríamos que tener un almacén siempre esquinado, ¿no? Al área de atrás siempre, con ventilación, que vaya al almacén. Netamente en forma de L tendríamos que tener la cocina. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que tengamos la facilidad de cocinar muy aparte adentro y poder servir a la vista del cliente, que sería en promedio más o menos la mitad del local, que agarraría la barra para poder presentar. El counter tendría que estar en la otra mitad del local para poder atender los pedidos y despachos, ¿no? Y tener más que todo esa dimensión o esa distribución para el negocio. Mm, tengo una pregunta. ¿Quién se encarga de ver la contratación del personal de cocina? ¿Es el chef, es el asistente o es el administrador? ¿Quién es la persona que se encarga? Bueno, normalmente se encarga siempre el chef, que es la persona con la que saben que va a trabajar y él pueda medir y ver la experiencia del trabajador. Y más o menos tienes noción de cuáles son los puntos, los puntos fuertes que tiene que tener un trabajador para que el chef lo elija. ¿Qué es lo que tiene que demostrar ese trabajador? Bueno, como todos trabajadores siempre tienen sus pruebas, las prácticas que hacen durante el día para ver cómo se desenvuelven. Si tiene la experiencia del caso, tienen que demostrarlo, ¿no? Sus habilidades en el salteado, ¿no? En su limpieza y en su trabajo rápido. Es decir, su forma de evaluar a un trabajador para cocina tiene que ser al menos un día de prueba. Sí, normalmente se requieren en 3 días de prueba, Oh, pero el primer día siempre es como se le puede decir la prueba de fuego, donde se ve a qué apunta. Como, ¿por qué lo digo? Puede ser cocinero, como puede ser ayudante de cocina. oh, de acuerdo, eso. Y de acuerdo a su performance es que queda o no. Ujú, correcto. Mm, Volvemos nuevamente con lo que es ya, de hecho, con la última parte de la forma de la presentación de los platos. Ya me habías indicado que hay una forma particular de resaltar el plato con pimiento y ají amarillo. Ahora, nosotros vamos a tener salsas, es decir, proponemos salsas en nuestro proyecto. La sugerencia sería colocarla encima, tal vez como algunos dirían, como un chorro, o en su defecto, tenerlas en un lado en un potecito. No, lo ideal sería que sea un pote aparte para que sea opción del cliente de añadirlo poco a poco, ¿no? Entonces, preferencia el potecito. Sí, sería de preferencia. De acuerdo, entonces, bueno, Walter, estas serían todas las preguntas que tenemos por ahora. Posiblemente tal vez más adelante te molestamos con algo más. Gracias más bien por tu ayuda Ok, y gracias a ti. bueno, estamos en comunicación. Ok, gracias. Terminamos con la grabación entonces.